Yana Pazley, asambleísta del Guayas por el Partido Social Cristiano. ¿Cómo le va, asambleísta? Un gusto, buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Osvaldo y Jessica. Un saludo muy cordial y a todos los ecuatorianos que exigían resultados positivos para el país y que hoy celebran la aprobación de la ley Pancita Llena. Ya vamos a hablar de aquello, mi querida asambleísta. Si mal no recuerdo, usted también ha sido media popular porque sigue a un equipo de fútbol en particular, ¿no? Sí, me imagino que sí. Bueno, he hecho deporte además toda la vida, he Claro. cubierto el Mundial de Fútbol de A Brasil usted y la creo que los identificamos con el ecuatorianos... Barcelona Sporting Club. Sí, de corazón. En realidad, creo que es el equipo más popular del Ecuador y de hecho podemos hablar de la ley Pancita Llena, haciendo un símil con el fútbol, A ahora que ver, lo menciona. a ver cómo relacionamos y cómo establecemos ese símil con la ley Ok. Pancita, tan singular, ley Pancita Llena, tan singular, tan sugestivo el nombre. Mira, a ver, gracias. Permítame conceptualizar entonces el tema usando el fútbol y su hinchada para hablar de subalimentación. Sabemos que Barcelona es el equipo más popular del Ecuador, ¿cierto? Y en el Total. Ecuador, 1 de cada 7 ciudadanos no tiene alimentos suficientes y de calidad en su mesa a diario, lo que equivale que de los 55.000 hinchas aproximadamente que caben en el Monumental, 8.000 de ellos estuvieran subalimentados. Es inhumano que en un país de tierra generosa, de producción abundante, la gente padezca hambre. Y eso es lo que resuelve la ley Pancita Llena a través de las donaciones de alimentos. Licenciada Dayana, Jessica. buenos días, mucho gusto, Jessica Vallejo le saludo y le Jessica. agradezco la entrevista hoy aquí en Con Usted. Señalaba sobre la cantidad de niños, más que nada, bueno, y personas también adultas que se pueden beneficiar con esta ley que ya fue aprobada con más de 115 votos o aproximadamente 115 votos en la Asamblea Nacional. ¿En qué consiste o cómo van a hacer para poder recaudar todos los alimentos que ya no se van a poder vender? Porque más o menos de eso trata la ley asambleísta. Sí, esta ley básicamente prohíbe la destrucción de todos aquellos alimentos que son aptos para el consumo humano y que ya han cumplido con su ciclo de comercialización. Existe en la normativa actual, en el reglamento de régimen tributario, imagínense ustedes, permite la ley tanto recibir exoneraciones tributarias, tanto cuando se incineran estos alimentos como cuando se donan. Es decir, los alimentos que ya no van a venderse porque ya cumplieron con su ciclo de comercialización o porque tienen algún imperfecto en la lata y salen prematuramente de la percha, estos alimentos pueden incinerarse y hay exoneraciones tributarias. Pero lo que queremos con esta ley es que se pondere la donación, es decir, que no se destruyan porque son alimentos que tienen alto valor nutritivo. No es posible que en un país en el que hay 1.3 millones de personas subalimentadas exista alimentos para alimentar, digamos, a 1.5 millones de personas, según un estudio de la FAO. Esta ley lo que quiere es acabar con esta destrucción inhumana, cruel, cuando después además de una pandemia hay tantas familias que padecen hambre, tantos niños con desnutrición crónica infantil. El 25% de nuestros niños menores de 5 años padecen de desnutrición crónica infantil. Esos alimentos tienen que ser donados para que lleguen a las mesas de las familias más pobres del Ecuador. La ley establece aquello como letra muerta. La hacemos vivir, pero ¿cómo en la práctica la operatividad de esta ley se puede aplicar? Sí, esta ley contiene una política pública integral, eso es lo interesante, es una ley de cuarta generación. Ya la tienen otros países, Canadá, Colombia, Francia, de hecho la trabajamos con una de las directoras regional de los bancos de alimentos. ¿Quiénes son los llamados a donar alimentos? Creo que es una pregunta clave. Todos los actores de la cadena alimentaria, productores, procesadores, distribuidores, comercializadores, ellos son considerados los donantes. Por supuesto que si el objetivo es donar, el objetivo es que más personas accedan a alimentos, lo ético y lo humano es que todos seamos más conscientes y comencemos a donar. Esta actividad, vale recalcar, ya se realiza hace muchos años. En el Ecuador hay bancos de alimentos, hay organizaciones receptoras, como se las llama desde la Generalidad, que se encargan de recibir todos estos alimentos de muchas empresas que son socialmente responsables y de distribuirlos
a las familias más pobres. Tratamos de que esta práctica sea permanente en el Ecuador, que sea permanente. Para esto hay una política pública, el ente rector es el Ministerio de Agricultura, el MIES también sería encargado de sancionar si es que pues, alguien incumple esta ley, y se encargarían de que estos acuerdos, estos convenios que se dan entre privados, realmente destinen estos alimentos a las personas beneficiarias. Y por eso yo agradezco este espacio, porque son las personas beneficiarias las que tienen que enterarse que pronto podrán acceder a estos alimentos que antes terminaban incinerados injustamente. Pancita Llena está dirigida a todas las personas vulnerables. No estamos hablando de segmentos de edad ni cosas por el estilo, asambleísta Pazley. No, a todas las personas vulnerables, a las personas más pobres del país. Hay altos porcentajes de pobreza y de pobreza extrema en el Ecuador. Hay mujeres, madres solteras que también necesitan, mujeres víctimas de violencia que tampoco tienen recursos para llevar alimentos de calidad y suficientes a su mesa, personas de la tercera edad, niños, niñas, es para todas las personas que padecen hambre. Esto es un acuerdo entre privados. Los donantes podrán celebrar con estas organizaciones receptoras acuerdos o convenios que manifiesten estas características. ¿Cómo va a ser? A ver, ¿cómo te voy a dar yo los alimentos? ¿Cómo va a ser la logística de transportación? Entonces, la ley no se mete en esos detalles porque es un acuerdo entre privados. En otras partes del mundo, incluso hay empresas externas, por ejemplo, supermercados que prestan los camiones cuando regresan vacíos a su lugar de origen y los prestan para poder transportar estos alimentos. Hay una figura también que incorporamos que se llaman facilitadores, que son personas naturales, comunes y corrientes, que quieren hacer de voluntarios también y poder ayudar con esta logística de transportación. Esperamos que pronto salga el reglamento, pero aquí lo importante es que el Ecuador ya cuenta con una ley que prohíbe destruir todos esos alimentos que otras personas pueden aprovechar. ¿Cómo agilizar, asambleísta, el proceso de recolección de todos estos alimentos? Porque recordemos que de pronto son alimentos que están por expirarse. La idea es que lleguen más rápido a los hogares ecuatorianos. Correcto, y por eso también hay un tiempo en que estos alimentos deben ser entregados dependiendo de la categoría. Sin embargo, las empresas que tienen experiencia en esto ya saben justamente en qué momento tienen que ir a los supermercados a retirar estos alimentos, porque son alimentos que están prontos a expirar o que ya han expirado. Por ejemplo, las latas de atunes. Nosotros sabemos que si expira hoy, mañana o dentro de una semana, igual sigue siendo alimento. Por esta razón, claro, todo el voluntariado que ayuda también en estas organizaciones receptoras tienen que ser ágiles al momento de entregar para que cumplan con todas las condiciones de inocuidad, bromatológicas y por supuesto no sean nocivos para la salud. Esta ley también no es que obliga a donar, no quisiera que se malinterprete. Esta ley tiene una pirámide de jerarquización. Por ejemplo, si hay un alimento que no se pudo vender, ok, no lo voy a donar, pero entonces tengo que destinarlo a relleno sanitario o a energía renovable o a compostaje o dárselo a los animales y al último está destruirlo, porque no es posible, como decía, que en un país en el que hay tantas personas subalimentadas nos demos tengamos esta mala costumbre de destruir los alimentos. Vale la particularización, asambleísta Pazley, con lo que usted está indicando. El último punto es la probable destrucción. ¿Por qué esto? Aquí se conoce que política alimentaria de una determinada franquicia establece que sus sobrantes de producción que están en buen estado se los destruya. Entonces ellos, bajo la consideración de esta ley aprobada, ese mecanismo o esa última instancia para ellos primera no es aplicable, sin duda. Ya no van a poder destruir esos alimentos. Y ahí usted debe saber cuántas personas se quejan, porque claro, tienen como instrucción destruirlos así estén buenos aún. Claro. Nosotros entendemos que hay riesgos pues, de que sean nocivos, pero esta ley
prohíbe, por supuesto, sanciona también si que los alimentos llegan a ser dañinos y perjudiciales para la salud. De eso no se trata, pero son alimentos, estamos hablando de alimentos intactos, de alimentos que no han salido de su empaque ni siquiera. Esto no es una ley de sobras, cuidado, no es una ley de beneficencia, estamos hablando de alimentos en perfecto estado, empaques de leche, de fideos, de granos, fundas de pan que están completamente cerradas. Estamos hablando de alimentos en perfectas condiciones que aún pueden ser aprovechados. Eso no se puede destruir, por eso queremos cambiar esta mentalidad de destruyan nomás, no importa que haya gente que tenga hambre. Entonces lo que la ley pretende, bueno, ya es ley, digamos, lo que busca es simple, que la donación sea la primera opción de las empresas por encima de la destrucción. Hay empresas que prefieren ver a su alimento, que se lo coman los cerdos antes que verlos en manos de indigentes. Eso es lo que descubrimos en el transcurso de la elaboración de esta ley. Y eso es súper doloroso. Entonces no podemos permitir que esto siga sucediendo. En la actualidad, repito, existen beneficios tributarios tanto cuando se incineran como cuando se donan estos productos alimenticios que no se comercializaron. Lo que queremos es que mayoritariamente se prefiera la donación y no como sucede hoy, que prefieren la incineración. Eso tiene que terminar. Muchísimas gracias por la claridad de los conceptos, asambleísta Pazley, y parafraseando términos que usted ha utilizado de destrucción. ¿La asamblea se destruye con Yori o se reconstruye sin Yori en la presidencia? La asambleísta Yori está destruyendo la asamblea y eso tiene que terminar. Debemos dejar de lado todas estas actitudes autoritarias, antidemocráticas, que lo único que intentan es proteger intereses personales. Debemos irnos hacia la protección de los intereses de la gente, los nacionales, y para esto debemos recuperar la institucionalidad y debemos recuperar el trabajo positivo de la Asamblea. El Partido Social Cristiano lo hace. Esta ley es una muestra de ello. Nosotros nos enfocamos en todas aquellas cosas que no dejan dormir a los ciudadanos. Hay muchas cosas por hacer en la Asamblea. Tenemos que destrabar ya esta situación dolorosa en la que estamos como país y darle paso a todos esos proyectos de ley que benefician a los agricultores, a los ganaderos, a los estudiantes, a las mujeres. Esos son los proyectos que la gente está esperando que se hagan realidad y nosotros como Partido Social Cristiano estamos ahí para impulsarlos. Asambleísta Pazley, muchísimas gracias por su presencia aquí a través de Radio Sucre. Muy amable. A ustedes. Osvaldo, Jessica, muchas gracias. Buen día.